Hola, soy el Dr. Joe Dispenza. Estudié bioquímica en la Universidad Rutgers y luego obtuve mi título en la Universidad Life, cerca de Atlanta, Georgia. En los últimos 7 años me ha interesado mucho el estudio de la remisión espontánea de enfermedades. En otras palabras, casos de personas diagnosticadas de afecciones como cáncer, diabetes o raros trastornos genéticos para los cuales la medicina no tenía cura. Estudié a gente con trastornos cardiovasculares como taquicardia o arritmia, hipertensión, a gente que tenía elevados niveles de colesterol, enfisema, problemas endocrinos como trastornos tiroideos, y me interesaba saber si existían factores en común entre estas personas. Y descubrí que todas las personas que experimentaban una remisión espontánea tenían 4 cosas en común. La primera era que cada persona aceptaba y creía que había una inteligencia divina que controlaba su cuerpo. Puede que algunos le llamen inteligencia espiritual y otros digan que es una mente superior o una mente más profunda, pero todos aceptaban que había una inteligencia mucho más grande que ellos. Aunque a esta inteligencia mística la llamamos inteligencia espiritual, en realidad no tiene nada de mística. Es la misma inteligencia que hace que tu corazón lata en este momento. Tu corazón bombea 7,5 litros de sangre por minuto, más de 378 litros de sangre por hora, late 100.000 veces al día, 40 millones de veces al año y más de 3.000 millones de veces en una vida. Bombea constantemente sin que tengamos que pensar en ello conscientemente. Si consideramos eso, hay un orden, hay una inteligencia que nos da vida, que mantiene el latido de nuestro corazón. Es la misma inteligencia que digiere nuestra comida, que la descompone en gases y nutrientes y la organiza para reparar el cuerpo. Todo ello sucede sin que lo pensemos conscientemente. Y estas personas empezaron a entender que había una inteligencia a cargo de su cuerpo que era superior a ellos, que realmente sabía más que ellos. Y que si conseguían conectarse con esta inteligencia, quizás se encargaría de curarlos. Cada segundo perdemos 10 millones de células. Y en el segundo siguiente producimos otros 10 millones de células. Nosotros no pensamos en hacerlo. Tú y yo somos seres con libre albedrío. Pero hay un orden, una inteligencia que lo hace por nosotros. Cada célula del cuerpo, de los 100 billones de células del cuerpo físico, cada célula experimenta 100.000 reacciones químicas por segundo. Si eso lo multiplicamos por los 10 billones de células, podemos ver que hay cierta inteligencia que nos da constantemente vida. Ahora, lo interesante de esta inteligencia es que tiene una voluntad independiente de nuestra voluntad. Nos da vida constante y sistemáticamente. Su voluntad trasciende nuestra voluntad. Su mente trasciende nuestra mente. Y mantiene un orden en el cuerpo físico. Un ejemplo serían las enzimas activas en el ADN de las células. Hay 3.200 millones de ácidos nucleicos en los genes de una célula. Esta inteligencia envía proteínas a lo largo de los ácidos nucleicos y corrige las mutaciones para que no nos descompongamos. Si pensamos en esto, esta inteligencia nos da vida constantemente. Y estas personas dijeron, cabalgo en la espalda de un gigante. Y si puedo aprender a conectarme con esta inteligencia, ella me sanará. Eso es lo primero que aceptaron todos. Lo segundo fue que todos creían que sus pensamientos, su modo de pensar, su mentalidad a la larga contribuía, de hecho, a su enfermedad. Y dijeron, si mis pensamientos contribuyen a mi enfermedad, tal vez deba cambiar el modo de pensar que tuve estos últimos años. Cada vez que pensamos, fabricamos una sustancia química. Si nuestros pensamientos son buenos o elevados o felices, fabricamos sustancias químicas que nos hacen sentir bien o felices. Y si nuestros pensamientos son negativos o malos o de inseguridad, fabricamos sustancias químicas que nos hacen sentir exactamente como pensamos. Cada sustancia que se libera en el cerebro es literalmente un mensaje que alimenta al cuerpo físico. Y ahora el cuerpo empieza a sentir como piensa. Cuando empezamos a sentir como pensamos, sucede algo asombroso. El cerebro, que está en comunicación constante con el cuerpo, consulta con el cuerpo y empieza a pensar
de la manera en que sentimos, lo que a su vez fabrica más sustancias químicas que nos permiten sentirnos como pensamos y pensar como sentimos. Y quedamos atrapados en el ciclo de pensar y sentir entre el cerebro y el cuerpo. La consecuencia indirecta final de esto es que creamos un estado de ser, y ese estado de ser se convierte en nuestro modo de pensar. En otras palabras, los sentimientos se convierten en nuestro modo de pensar. Y cuando los sentimientos se convierten en nuestro modo de pensar, estamos atrapados en un ciclo donde el cuerpo literalmente piensa por nosotros. Estas personas razonaron y dijeron: si mis pensamientos han creado esta enfermedad y mis pensamientos crean estas sustancias químicas que me hacen sentir de cierta manera y comportarme de cierta manera, tendré que cambiar mi modo de pensar. Entonces se propusieron interrumpir el proceso. Eso era lo segundo que tenían en común. Lo tercero en común, que encuentro realmente asombroso, es que estas personas decidieron que para interrumpir su proceso de pensamiento tenían que reinventarse a sí mismos. Tenían que convertirse en otra persona. Y cuando empezaron a pensar en quiénes querían ser, pararon el ciclo continuo de reacciones entre pensar y sentir y se hicieron algunas preguntas importantes. Preguntas como estas: ¿cómo sería ser una persona feliz? ¿A quién conozco en mi vida que sea feliz? ¿Qué tendría que cambiar en mí para ser una persona diferente? ¿A quién de la antigüedad admiro, que haya sido magnífico, que yo haya estudiado, cuyas habilidades y virtudes pudiera aplicar para empezar a formular un nuevo ideal de mí mismo o de mí misma? Estas personas se pusieron a contemplar los supuestos, las posibilidades, los potenciales de quienes querían llegar a ser. Y a medida que lo hacían, su cerebro empezó a cambiar. Empezaron a pensar de otro modo. Y el proceso de pensamiento empezó a formar conexiones en su cerebro que se convirtieron en una plataforma para su modo de ser. De modo que empezaron a acumular información, empezaron a examinar opciones diferentes al modo de ser que habían sostenido durante los últimos años de su vida. Lo último que tenían en común, la cuarta cosa, es que cuando estas personas se reinventaron a sí mismas, pasaban largos ratos sin tener noción del tiempo y del espacio. En otras palabras, se hallaban tan absortas en lo que estaban pensando, tan sumidas en su metamorfosis, que cuando abrían los ojos, o encendían la luz de la habitación, o se destapaban los ojos, les había parecido 5 minutos, pero había pasado 1 hora y media o 2 horas. Y se habían sumido tanto en lo que pensaban que perdieron la noción del tiempo y del espacio. Perdieron la noción de las reacciones continuas que se dan entre el cuerpo y el cerebro. Perdieron la noción de la respuesta que el cerebro recibe siempre de su entorno. Y perdieron la noción del tiempo.